Como ustedes saben, estamos en la serie Milagros en la Mente. Y todos los miércoles durante esta serie, parte del equipo de salud mental son las personas que van a estar trayendo la palabra. Y esta noche me toca a mí traer la palabra. El tema de esta noche es cuando la mente se rinde. Y yo quiero darles una clasecita de 5 minutos de lo que es la mente, su función y cómo opera la mente en la vida de nosotros, los seres humanos, los creyentes, los cristianos. Nuestra mente es una herramienta poderosa, iglesia. Es una herramienta capaz de influenciar la forma en la que percibimos el mundo, en la que tomamos decisiones, en la que afrontamos los desafíos de la vida y manejamos nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Lo que pensamos y lo que nosotros creemos no solo afecta a nuestro estado de ánimo, sino que también afecta a nuestra salud física y nuestra espiritualidad. Afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestro éxito personal y profesional. La psicología demuestra que nuestros pensamientos tienen un impacto directo en la realidad con la que nosotros vivimos. La mente es la que se encarga del pensamiento, del razonamiento, de recordar, de imaginar, de sentir, de percibir. La mente es la fuente de nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Y hay que recordar que hablar de la mente es hacer referencia a un concepto abstracto, pero que tiene un poder tangible en la vida de todos nosotros. El tema de esta noche es una mente que se rinde. Hay personas que no están atadas por lo que les rodea, sino que están atadas por lo que piensan. Hay personas que no tienen cadenas visibles, pero sus pensamientos son cadenas abstractas que atan su mente, sus sentimientos y su comportamiento. Hay algo interno que nos mantiene detenidos. Una mente que se rinde vive en una prisión que no se ve, pero sí se siente real y contundente. Una mente que se rinde es una mente que no tiene barrotes físicos, pero sí pensamientos repetitivos que acusan, que condenan, que señalan. Pensamientos que no te dejan avanzar, pensamientos que te tienen detenido, pensamientos que te mantienen estancados en el pasado, viviendo una y otra vez eventos de vidas pasadas, de la vida pasada. Son pensamientos de condenación, pensamientos de culpa, pensamientos como que ya yo he fallado demasiado, no tiene sentido continuar. Pensamientos como que esto es mucho, no tiene solución, ¿para qué volver a intentarlo? Pensamientos de remordimiento, pensamientos de culpa, pero no de arrepentimiento. Quiero que vayamos a Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Voy a repetir esto último. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vemos que en el capítulo anterior de Pablo está haciendo un grito de frustración. En el capítulo anterior, Pablo está en un momento de desespero, de angustia y de frustración. Pero es una frustración que nace de un patrón de pensamientos enfocados en la carne, debido a su miseria y preguntándose quién lo libraría de su cuerpo de muerte. Pero termina ese capítulo dándole gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Eso lo encontramos en Romanos 7:25. Ahora, en este capítulo 8, Pablo comparte la razón absoluta por la cual el Evangelio es una noticia para todos los que creen. Su estado anímico, el estado anímico de Pablo, no cambió porque sus circunstancias cambiaron. Vemos en un capítulo dos estados de ánimo totalmente opuestos, dicótomos. Un momento de frustración, angustia por el estado de la carne, y termino en un estado de ánimo de gratitud, glorificando a Dios por quien es Él y lo que Él significa en nuestra vida. Este patrón, en el que usó Pablo, es bien interesante, porque su estado de ánimo no cambió porque sus circunstancias cambiaron. Su estado de ánimo no pasó porque algo externo ocurrió que lo hizo cambiar. Su estado anímico cambia por un cambio de mente, de mentalidad, un cambio en el patrón de pensamiento. Vemos este mismo patrón en los Salmos. Cuando usted lee los Salmos, casi siempre la primera parte es la tragedia, la angustia, la pelea, la lucha. Líbrame de mis enemigos que me persiguen, Señor, yo me encuentro, ¿verdad? Y al final de cada salmo vemos que los salmistas terminan glorificando a Dios, dándole gracia y honra a Dios. Este patrón lo tenemos nosotros muchas veces en nuestra vida. Tenemos momentos donde las circunstancias nos hacen experimentar frustración, angustia, coraje, y nosotros queremos rendirnos. Tenemos momentos donde las circunstancias se sienten tan fuertes y tan reales que el patrón de nuestros pensamientos es un patrón de la carne que nos llevan a querer rendirnos, a querer soltar, a querer salir. Pero el Espíritu Santo nos hace volver en sí y comenzamos a cambiar el patrón de pensamientos. Muchas veces las circunstancias externas no cambian, pero lo que cambia es el pensamiento que el Espíritu Santo comienza a depositar en nosotros. Comenzamos a tener pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de gracia, pensamientos de gratitud. Romanos 8 marca uno de los momentos más importantes en la carta de Pablo. Después de describir la lucha interna del ser humano en el capítulo 7, donde hay una batalla constante entre querer hacer lo correcto y terminar haciendo lo contrario, Pablo introduce una declaración contundente en el capítulo 8 y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a repetir el comienzo de este capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo yo veo eso? ¿Con qué yo concuerdo eso? ¿Con qué yo valido eso?
Yo quiero que vayamos a 2 de Corintios 5:17, porque la Biblia en esencia es un compendio donde valida constantemente sus enseñanzas, libro tras libro, ¿ok? 2 de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no es una emoción, esto no es un mindset, esto no es una declaración, esto no es una sugerencia, esto es una realidad espiritual establecida por el reino de Dios. El problema no es la falta de la obra de Dios. El problema no es que Dios no hizo. El problema no es que Dios haga o deje de hacer. El problema está en que mi mente no está alineada con la obra de Dios en mi vida. La dificultad para enfocarnos en las cosas espirituales nos llevan a tener pensamientos de condenación, a vivir en el pasado, a estar todo el tiempo recordando el pasado, y yo mismo me encierro entre barrotes, yo mismo me meto en la jaula, yo mismo me meto en la cárcel mental porque me paso recordando el pasado constantemente desde la condenación, desde la culpa y desde el remordimiento. Cuando 2 de Corintios 5:17 me está diciendo: espérate, es que las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué son esas cosas? Esas cosas son cosas del espíritu, son cosas del alma, son cosas que están dentro de mí, son esas áreas en las que yo manejo emociones, procesos, situaciones, esas cosas en las que yo interpreto la obra de Dios en mi vida. Una persona puede estar libre en Cristo, pero cautiva en sus patrones de pensamiento. Una persona puede estar libre en el espíritu, pero su alma puede estar en cautiverio. Una persona puede estar libre en el espíritu, pero estar atada en la mente. La escritura declara libertad, pero la experiencia muchas veces refleja lo contrario. No porque la obra de Cristo sea insuficiente, sino porque la mente no ha sido alineada a la verdad de Cristo. No porque el poder de Dios se invalide en mi vida, sino porque mi mente persiste constantemente en vivir en la condenación, en la culpa, en el pecado y en el remordimiento. ¿Es posible que nosotros seamos perdonados por Cristo? Claro que sí, la Biblia lo dice. La Biblia dice que Él echa todos nuestros pecados al fondo del mar y no tiene memoria de ninguno de ellos. Pero nosotros seguimos pensando como culpables. Seguimos viéndonos como nos veíamos cuando vivíamos en delitos y en pecado. No porque la obra de Cristo sea insuficiente, sino porque mi mente está cautiva y sigue atada a la condenación, a la culpa, al remordimiento, a lo que dejé de hacer, a lo que hice y no debía haber hecho, a cómo viví y no debí de haber hecho, desde el remordimiento y no desde el arrepentimiento. Esto crea, iglesia, una desconexión entre lo que Dios ha hecho y lo que la persona ha experimentado. Y esa desconexión es el espacio donde se forma la prisión de la mente. Esa desconexión entre mi mente y la obra de Cristo en mi vida es la puerta que se abre para yo entrar voluntariamente a la cárcel de la mente. La libertad no solo necesita ser recibida, iglesia. La libertad en Cristo necesita ser pensada, integrada y procesada correctamente en nuestra mente. Una mente que se rinde por la culpa, una mente que se rinde por la condenación y el remordimiento
es una mente como la mente de Judas. Quiero que vayan a Mateo 27:3. Buscando ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se ve en la vida real una mente atada a la condenación, una mente que se rinde. Encontramos a Mateo 27:3. Y Mateo 27:3 nos dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El arrepentimiento y la autocondenación nos llevan a rendirnos, nos llevan a una muerte espiritual y muchas ocasiones y tristemente a una muerte física. Cuando vivimos desde el remordimiento, cuando vivimos desde la culpa, cuando se nos hace difícil comprender el perdón de Dios, la gracia, el propósito, cuando se nos hace difícil entender que todas las cosas obran para bien, comenzamos a meternos en esa cárcel mental y comenzamos a vivir desde la condenación, desde la culpa, desde la miseria, desde el miedo, desde la inseguridad. Y el problema radica en que ese estado de la mente no me lleva y no me permite vivir una transformación en Cristo. Por el contrario, me mantiene en ese estado de la carne constantemente y se me hace difícil salir, sabiendo que ya Cristo me abrió las puertas de esa cárcel para que yo salga libre y voluntariamente de ahí y viva la libertad. Nosotros con la culpa, la condenación y el remordimiento insistimos y persistimos en mantenernos encerrados en esa cárcel porque se nos hace imposible ver la gracia, el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Y eso lo vemos en la Biblia, que lo llama una mente entenebrecida, un entendimiento entenebrecido. Es tener escamas en los ojos, es tener un velo puesto que me impide ver la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Cuando tengo una mente que se rinde, una mente enfocada en la condenación, yo tengo dificultad para entender la gracia, el amor, el perdón y la transformación. Y Cristo nos llama y nos invita en Gálatas 5:1 a estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo quiero que ustedes vean el patrón de estos versículos bíblicos. No es un estudio bíblico, pero yo quiero que ustedes vean esto. Segunda de Corintios me está diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios me está estableciendo un antes y un después. Me está enseñando que esta manera de vivir ya no debe estar presente porque ahora yo tengo esta, ¿ok? Y Gálatas me está diciendo lo mismo. Gálatas me está diciendo: estás pues firmes con la libertad con que Cristo te hizo libre, y no estés sujetos al yugo de esclavitud. En esencia es la misma enseñanza con palabras distintas en libros diferentes. La condenación mental que habla Romanos 8 mantiene a la persona atrapada en su pasado. Uno de los pensamientos más poderosos que mantiene a una persona en la prisión mental es la condenación. No simplemente recordar lo que pasó, sino revivirlo constantemente en la mente. Genera y desarrolla un peso emocional que muchas veces es insostenible.
Uno de los pensamientos que constantemente están acusándonos, señalándonos. Ese es el rol de Satanás. Satanás es el acusador. Cuando yo vivo desde la acusación, yo le estoy haciendo las vacaciones al diablo. Cuando yo estoy constantemente acusando, señalando, yo estoy haciendo el trabajo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Cristo nos está mandando a vivir en libertad. Cristo nos está mandando a dejar nuestra manera pasada de vivir. Cristo nos está invitando a renovar el espíritu de la mente, a salir del remordimiento de la culpa, a soltar el pasado porque ya Él no tiene memoria de ello. ¿Por qué yo voy a recordar lo que ya Cristo olvidó? ¿Por qué yo me insisto en recordar lo que ya Dios olvidó? La mente vuelve al error, la mente vuelve al pasado, la mente vuelve a la condenación, lo analiza, lo repite y lo convierte en una etiqueta. La condenación no solo recuerda el pasado, sino que lo mantiene presente. Y lo que se mantiene presente en la mente sigue afectando nuestra manera de vivir, nuestras decisiones y cómo nos manejamos en la vida. Estad pues firmes. Es una exhortación común en el Nuevo Testamento. A mí me gusta porque el Nuevo Testamento muchas de las veces cuando los apóstoles comenzaron a hablar, comenzaban a establecer esta frase. Estad pues firmes, estad pues firmes. ¿Por qué la insistencia en la palabra que nosotros estemos firmes? Porque Dios sabía que iban a haber momentos donde nos íbamos a querer rendir. Porque Dios sabía que iban a haber momentos donde íbamos a querer soltar la toalla. Porque Dios sabía que iban a venir momentos donde nosotros íbamos a querer recordar el pasado y vivir y nadar en él. Y quedarme estancado ahí porque tenemos la tendencia a la autocondenación, a la conmiseración, al remordimiento. Pero su palabra que es nuestra provisión, su palabra que es nuestro alimento, nos está diciendo en varios versículos, estad pues firmes. Iglesia, esto es un mandato. Esto no es una sugerencia. Vemos ahí que las maestras de español pudieran explicar aquí el contexto de estas dos palabras. Estad pues firmes no es una sugerencia, es un mandato. No nos está diciendo, pues si ustedes quieren, pueden estar firmes. No nos está diciendo, pues si tú sientes estar firme, es un mandato. Es un mandato que establece en nosotros una métrica para vivir. Un mandato para la mente. Cuando la mente está firme en la palabra de Dios y en sus promesas, esta es una mente que no se rinde, que no ve condenación. Y si lo hace, porque somos humanos y nos pasa, lo hacemos por poco tiempo porque el Espíritu Santo renueva nuestro entendimiento y nos hace comenzar a ver desde el propósito, el aprendizaje, la enseñanza y el concepto de la eternidad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Un comentario bíblico define este versículo bíblico como: el pueblo de Israel ya había dejado el yugo de la ley de Moisés, que esclavizaba, y habían aceptado el yugo de Cristo, que dice su palabra que es fácil y ligero, que es benigno, que nos cae bien, que nos hace, ¿verdad?, estar cómodos. Habiendo obtenido la libertad, estad pues firmes en ella. Por precio fuisteis comprado, por precio de sangre. No os hagáis esclavos de los hombres. Esto es una invitación a mantener nuestra mente libre. Es un recordatorio que ya no tenemos que vivir bajo la condenación, la culpa, ni el remordimiento, porque estos sentimientos nos mantienen lejos de Dios.
Dios lo que pide es arrepentimiento y no remordimiento ni condenación. Y yo quiero definir estos dos conceptos para que ustedes puedan identificar si lo que estamos viviendo es remordimiento o si yo estoy dentro del arrepentimiento. Definición de lo que es remordimiento. El remordimiento es un sentimiento de culpa o pesar por acciones pasadas, pero no necesariamente implica un cambio de comportamiento. Es más un reconocimiento que se ha hecho algo mal sin la intención de cambiar. Puede llevar a la autocompasión, a la condenación y a un ciclo de tristeza que no produce frutos positivos. A menudo el remordimiento se asocia con el orgullo herido y no con un deseo genuino de reconciliación ni cambio de conducta. Ahora yo voy a explicarles lo que es el arrepentimiento, que eso es lo que pide Dios en su palabra. El arrepentimiento en el contexto bíblico se refiere a un cambio de mente, la famosa palabra metanoia, y corazón, que lleva a una transformación de la vida de una persona. La palabra griega metanoia significa cambio de mente. Implica reconocer el pecado, sentir tristeza genuina por él y no tomar la decisión de apartarse de esos actos pecaminosos. Es un proceso continuo que busca la reconciliación con Dios y el perdón. Todo lo contrario al remordimiento, que no provoca cambio. El arrepentimiento me lleva a la reconciliación con Dios y al perdón. En conclusión, el arrepentimiento es un cambio activo y constructivo que busca la reconciliación con Dios, mientras que el remordimiento es una cárcel mental llena de condenación y culpa, y es un sentimiento pasivo que puede llevar a la desesperación sin un cambio real, a una mente que se rinde y se autocondena. Y yo quiero que usted tome un momento en este tiempo y se autoevalúe, se analice, se dé el permiso de ser vulnerable con Dios y se pregunte: yo he estado viendo mi vida desde el remordimiento, con culpa, con autocondenación, con autoconmiseración, latigándome, lacerándome, etiquetándome, señalándome. O yo he estado viviendo mi vida desde el arrepentimiento, desde el deseo genuino del cambio, desde el deseo genuino de no repetir el pecado, de no repetir la conducta pecaminosa, de no repetir los deseos de la carne. Es ese arrepentimiento que cuando lo hago mal, el Espíritu Santo me redarguye y yo caigo de rodillas, me rindo a Él. El remordimiento me lleva a rendirme, pero no me lleva a rendirme a Cristo, me lleva a rendirme a mis circunstancias, a mi vida, a no querer seguir, a no querer continuar. ¿Dónde estoy? Mi mente está en esa cárcel donde ya Dios abrió la celda para que yo saliera y fuera libre y no viviera bajo el yugo de la esclavitud. O mi mente está viviendo en la libertad con la que Cristo me hizo libre, desde la gracia, desde el amor, desde la misericordia y el arrepentimiento. Estoy siendo sensible al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me contrista, cuando el Espíritu Santo me hace sentir, yo tengo la libertad en el alma y en la mente de escuchar su voz y seguir su consejo.
o mi mente está tan atada, enfocada en la condenación y en la culpa que no puedo obedecer la voz del Espíritu cuando me corrige, me redirige y me señala. ¿Cuál es el estado de mi mente, iglesia? Pregúntate. ¿Cuál es el estado de mi mente? Nosotros no venimos a la iglesia porque sea un espacio para socializar. Nosotros no venimos a la iglesia porque es lindo abrazar y compartir con los hermanos. Nosotros no venimos a la iglesia porque estamos aburridos y no tenemos nada que hacer. Nosotros venimos a la iglesia para ser restaurados, confrontados y libertados a través de su palabra. Entonces los domingos y los miércoles no pueden ser espacios para yo sentarme a coger aire o coger calor y abrazar a los hermanos. Los miércoles y los domingos tienen que ser espacios donde yo busque la transformación de la mente y la renovación del espíritu. Deben ser espacios donde yo busque conectar con el Señor de tal manera que yo provoque un cambio en mi vida. Es imposible que yo salga por esas puertas igual que como yo entré aquí. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si Él está en este lugar, yo tengo que experimentar una libertad en mi alma y en mi mente. Si yo estoy saliendo por esas puertas, igual que como yo entré, hay algo que está mal en mí, no es en la iglesia. Si yo estoy saliendo por esas puertas, igual que como yo entré, es algo que está mal en mi mente y no en la iglesia. Porque el Espíritu del Señor está aquí y aquí hay libertad. ¿Qué está pasando conmigo que mi mente sigue cautiva? ¿Qué está pasando conmigo que mi mente sigue atada? ¿Qué está pasando conmigo que mi mente sigue en la cárcel y no quiere salir? Hoy Dios está haciendo una invitación a salir de esa cárcel mental y vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. La condenación provoca remordimiento, pero no arrepentimiento. La prisión mental no ocurre de un momento a otro. Se construye con patrones de pensamientos repetitivos, con pensamientos que regresan una y otra vez, que comienzan a formar una estructura mental distorsionada y bien lejos de la Biblia. Una forma de pensar que se activa automáticamente por nuestra naturaleza pecaminosa, que responde sin ser cuestionada, que interpreta la vida desde una perspectiva limitada, desde la culpa. Y eso nos lleva a rendirnos en el camino, a provocar desánimo y aislamiento. Esto es lo que hace que una persona no avance. Aun cuando tiene la oportunidad y Dios le presenta el plan para salir, no puedo porque sigo con una mente que decidió que no. La prisión más fuerte no es la que te impide moverte, es la que te hace creer que no puedes salir de ese estado, que no puedes salir de ese pecado, que no puedes salir de esa condición, que estás condenado a vivir ahí. Juan 8:31. Juan 8:31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Está estableciendo bien claro la condición con la que nosotros vamos a ser sus discípulos. ¿Cuál es? Permanecer en su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, que si yo permanezco en su verdad, yo me convierto en discípulo y esa verdad me va a hacer libre. Jesús declaró que la verdad hace libre, pero esa libertad no ocurre automáticamente sin una renovación mental. La verdad debe ser reconocida, la verdad debe ser entendida, la verdad debe ser vivida, la verdad debe ser procesada e integrada en mi mente. Romanos 8:1 no solo elimina la condenación espiritual, también establece una nueva forma de pensar.
una nueva perspectiva desde la cual se interpreta la vida. Es una exhortación al arrepentimiento y no al remordimiento. Es una exhortación a la gracia y no a la condenación. Es una exhortación a continuar y no rendirse. La mente necesita aprender a vivir y a ver desde la gracia y no desde la culpa. Desde la redención y no desde el error. Desde lo que Dios ha hecho y no desde lo que la persona hizo. Juan 21:15 nos dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón. Acuérdense que yo les expliqué cómo es un ejemplo de una mente que se rinde enfocada en la condenación y en la culpa, utilizando el ejemplo de Judas. Ahora yo quiero traer un ejemplo de lo que es una mente que procesa desde la gracia, desde el amor y desde la misericordia. Una mente que procesa desde el arrepentimiento. Juan 21:15 nos dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo a la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La verdad, el arrepentimiento, la gracia, no solo cambia tu posición, sino que te da propósito, te da dirección, te da identidad y cambia tu percepción. Y cuando la percepción cambia, la vida comienza a alinearse con el propósito de Dios, para que entendamos las cosas de la vida conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dios nos está invitando a que soltemos la condenación, la culpa, que saquemos esa mentalidad de Judas en nuestra cabeza y agarremos la mentalidad de Pedro. Si Pedro hubiese sentido remordimiento por haberlo negado 3 veces, Pedro le hubiese respondido: ¿tú sabes que te amo? Hubiese dicho: no, Señor, pero tú sabes que yo te fallé. ¿Me amas? No, Señor, pero tú sabes que yo te negué. Que si me amas. No, Señor, pero tú sabes que yo lo hice mal. Cuando Cristo nos pregunta a nosotros: ¿me amas? ¿Qué nosotros le respondemos? Cuando estamos en esos momentos de intimidad con Dios, cuando estamos en esa profundidad de su presencia, y muchas veces sentimos esta misma pregunta: ¿me amas? ¿Cómo le respondemos nosotros? ¿Le respondemos desde la condenación, desde el remordimiento? ¿Le respondemos desde el arrepentimiento y la misericordia? El Señor me está preguntando hoy y me está preguntando a mí: ¿me amas? Nuestra respuesta, iglesia, debe ser: Señor, tú sabes que te amo. Porque es una respuesta que nos hace ver propósito, que nos hace ver gracia, que nos permite vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, porque sabemos que somos nueva criatura en Él. Porque sabemos que hemos sido comprados a precio de sangre y que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de su amor. La libertad comienza cuando decides salir del patrón mental que te mantiene encerrado, enjaulado y en el pecado. La puerta está abierta, iglesia. La obra ya fue consumada. Pero la mente necesita responder esa verdad. El Espíritu respondió porque yo le dije: Señor, yo te acepto, vive en mi vida,
Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Ya el Espíritu aceptó esa verdad. Pero la mente, mi alma, aceptó la verdad de que fui comprado a precio de sangre. Aceptó la verdad de que soy libre en Cristo. Efesios 4:23 nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto no ocurre automático, esto es una decisión constante y diaria. Iglesia, esto es una decisión consciente. Es un proceso donde nosotros tenemos que identificar los pensamientos que nos mantienen encerrados en la mente, los pensamientos que nos mantienen con el velo, con escamas en nuestros ojos, y decide no seguir operando desde la niebla, desde la oscuridad. No es ignorar el pasado, es interpretarlo correctamente. Es ver testimonio, es ver propósito, es ver restauración, es ver renovación, es ver libertad. Es no repetir aquello con lo que yo me embarraba, es no repetir, lo dice la Biblia, es no volver al vómito, punto. Es eso. Es no volver al vómito, es no volver al pecado, es no volver a eso que me ensuciaba. Porque el arrepentimiento me impulsa a salir de ahí y la gracia del Señor me sostiene con su diestra y me saca de ese estado de condenación. Pero el arrepentimiento me mantiene en esa suciedad, en esa vulnerabilidad, en esa condenación, en ese encierro. Desde la perspectiva de propósito, Dios nos invita a vivir desde la perspectiva de propósito. Eso es lo que hace su libertad en nuestra mente. Con la conciencia de la gracia, porque esa conciencia de gracia desarrolla pensamientos de gratitud. Y esos pensamientos de gratitud me mantienen lejos de la obra de la carne y del remordimiento. Es interesante entender y comprender que la gracia del Señor es un regalo tan y tan maravilloso que yo no le quiero fallar. Cuando yo tengo conciencia de gracia, yo quiero vivir lejos de eso que yo le fallo, porque yo que no soy merecedora de su amor y de su perdón, ¿cómo voy a buscar ir al pecado de nuevo? ¿Cómo voy a buscar meterme de nuevo en la jaula, en la cárcel? ¿Cómo voy a buscar vivir en la condenación? ¿Cómo voy a buscar vivir en esa miseria si ya su gracia me sacó de ese estado? Cuando yo vivo desde la gracia, yo evito vivir en la carne y comienzo, como decía Romanos 8, a vivir en las obras del Espíritu. No es negar lo que ocurrió, es alinearlo con lo que Dios ha declarado y ha hablado a mi vida. La libertad no comienza cuando desaparecen los pensamientos, eso es imposible, los pensamientos nunca van a desaparecer. Comienza cuando dejan de tener autoridad y dominio sobre mi vida, sobre mis emociones. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque ya los pensamientos de condenación, de pecado y de culpa no me dominan, porque ya ese viejo hombre quedó atrás. Ahora soy nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron, he aquí Él las hace todas nuevas. Cuando Cristo nos hizo libres mediante el sacrificio de la cruz. Esta noche los invito a ponerse de pie. Y de todo lo que hablamos, yo quiero que usted se enfoque en el estado de su mente. Yo quiero que usted se pregunte, ¿cuál es el estado de mi mente? La mayor parte del tiempo, ¿dónde están mis pensamientos? En lo que hice, en lo que pasó, en el pecado, en el pasado. O mi mente está enfocada en la obra redentora de Cristo en mi vida. Mi mente está enfocada en la gracia, en el amor, en el perdón.
Mi mente está enfocada en la regeneración, en la transformación, en el testimonio, en propósito. Dios nos está llamando a que provoquemos los milagros en la mente. El espíritu está libre, pero muchas veces la mente vive en la cárcel. Dios quiere que salgamos porque ya fuimos comprados a precio de sangre para ser libres. No quiere que volvamos otra vez al yugo de esclavitud, pero esto es una decisión diaria, constante y consciente. Yo quiero orar ahí donde está. Yo quiero que usted comience a orar y a ser vulnerable con papá. Que usted le entregue su mente, que usted le rinda su mente. Que usted se convierta en esa mujer del perfume de alabastro, pero en lugar de traer perfume, usted venga a ofrendar su mente, su alma. Si hay remordimiento, pídale al Señor que lo transforme en arrepentimiento. Si hay culpa, pídale al Señor que la transforme en misericordia. Si hay angustia, pídale al Señor que lo transforme por esperanza. Aproveche este minutito para hablar con Dios. Vivimos tan afanados, vivimos tan ajorados, que muchas veces, muy pocas veces nos detenemos a evaluar el estado de nuestra mente. Y vivimos vidas que no queremos y lo que necesitan es que nuestra mente sea libertada. Yo voy a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos gloria y honra por tu amor, por tu misericordia y tu perdón. Gracias, Padre, porque tú tienes la intención de libertar nuestra mente, de restaurar y de renovar el espíritu de nuestra mente. Padre, yo oro para que en el nombre poderoso de Jesús seas tú, mi Dios, renovando el espíritu de la mente de cada uno de nosotros. Padre, yo te presento estas mentes que se encuentran enjauladas, estas mentes que se encuentran encarceladas. Yo te presento, Señor, estas mentes que viven con la condenación, con la culpa. Estas mentes que viven con remordimiento. Estas mentes, Señor, que constantemente están recordando el pasado y el pecado para autoflagelarse, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea renovando su mente y seas tú trayendo una transformación del alma. Que podamos, Señor, comenzar a vivir desde el arrepentimiento. Que podamos comenzar a vivir bajo la conciencia de la gracia. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu. Haznos sensibles, Señor, para poder responder a tu Espíritu Santo cuando nos redarguya, cuando nos dé dirección, cuando nos muestre el camino a seguir. Padre, yo oro para que traigas libertad a toda mente cautiva en esta hora. Yo oro para que en el nombre poderoso de Jesús, toda mente que se encuentre cautiva, encarcelada y enjaulada, hoy tú traigas libertad. Por el poder de la sangre de Cristo, yo oro por libertad a toda mente cautiva en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, para que seas tú quitando pensamientos de autodestrucción, pensamientos enfocados en el pasado, pensamientos enfocados en la culpa, en la condenación, Padre. Yo oro para que tú restaures y renueves la mente de cada uno de nosotros, Dios. Yo oro para que abras el entendimiento y podamos vivir desde la conciencia de la gracia que nos acerca más a ti y nos aleja, Señor, del pecado consciente, del pecado que lo hacemos, Señor, con conciencia. Restaura nuestra mente, trae libertad, Padre. No permitas que nos rindamos. Haz un milagro en nuestra mente. Yo te doy gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad y por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén.